Significado de la pellicula autor Orfeu par Aleer 4 minutes publicado 01.03. 2020 actualizado 13.12. 2022 ropa que par cent unicad preso, sin decorado y con poco actor. Pareceria un don de más primitivo? Pero esta película recogió un grand numéro de premio. En esta lista y Brusla, Cuervo de Plata, y premio en Toronto, y mucho otro. Así que solo tenemos que desmontar el significado de la película de supervivencia, Cube, así como una breve trama y el final. El Cubo, Cual et su horror. David Pravica est el creador de part de los patrons de este espacio tridimensional. 17 576 habitaciones, un marco y un espacio hueco entre ellos. Cada una de esta habitación está etiquetada con cierto número que codifican su coordenada inicial. Los prisioneros tienen la posibilidad de escapar. Pero parece completamente irreal. Para ello, tienen que entrar en la misma habitación que estará en contacto con el armazón exterior en el momento del movimiento del espacio tridimensional. Para encontrar esa misma habitación de salvación, es necesario determinar su movimiento posterior y su ubicación mediante número. Porque es en Cuba. Al principio, los prisioneros no se dan cuenta de dónde están. ¿Qué esta estructura gigante? Mucha pregunta. El cubo tiene una serie de trampas mortales. Los prisioneros se dan cuenta con horror de que cada uno de ellos puede morir en cualquier momento. Pero quien le ha metido en esta prisión tridimensional y por qué? Abandon las especulaciones. Experimento secreto o extraterrestre? No parece saber respuesta para ellos. Entre los prisioneros había un ingeniero que, según se supo, participó en el desarrollo de la cubierta exterior del cubo. El quien más se acerca a la respuesta a la pregunta principal. En su opinión, no hay ninguna conspiración contra ello. Todos los prisioneros estaban allí por casualidad, y la propia estructura tridimensional actúa de forma incontrolable y no está controlada por nadie. Pero ¿cómo es posible que un dispositivo creado según la matemática no sea obedecido ni regulado por nadie? Consideremos alguna observación y teoría al respecto. ¿Está la cárcel dentro de nosotros? No es casualidad que los nombres de los presos son los de las cárceles estadounidenses. Obviamente, cada uno de los personajes de la película es la encarnación de algo. El cínico Ward, el rebelde Ren, el paranoico Holloway y el cruel Quentin. Resulta que la propia conciencia del hombre es una prisión. ¿Cómo salir de ella? Los heroes parecían tenerlo todo resuelto al principio. Tenían todo lo que les ayudaría a salir del cubo: conocimiento, habilidad, destreza. Consiguieron salir de una habitación, de una segunda, de una tercera. Comprendieron alguno de los principios del cubo, su patrón. Pero esto duró hasta que las matemáticas sucumbieron a la naturaleza humana. El cubo representa la conciencia humana. La envoltura exterior et el cuerpo. Las trampas que se encuentran en el camino de los héros son preguntas angustiosas. Para resolverla, es necesario ir más allá de los límites de la conciencia humana, es decir, de la cáscara exterior. ¿Cuál es el papel de los números? Los héros lo entienden. Para encontrar una salida y escapar, hay que saber matemática y ser amigo de los números. Los números lo dominan todo. Esta es la principal alegoría. El papel de los números en el mundo moderno es colosal, difícil de sobreestimar. Por ejemplo, en el almacenamiento de información. Le vent est una chica superdotada en el campo de las matemáticas. Es ella quien aporta un beneficio tangible, una persona amiga de los números. Un tipo llamado Kazan es autista. Nunca se pensó mucho en su papel. Pero es el quien ve la primera luz. Es la luz del conocimiento. Es el único que no tiene ninguna de las cualidades de los presos principales. No conoce la agresividad ni el cinismo. Ninguna pregunta agonizante atormenta su mente. Es incapaz de ofender, insultar o incluso matar a una persona. Solo un loco puede ser así?
Que date donde está? Mediante calculo matematico, los cotivo legan a la conclusión, para escapar no es necesario ir a ninguna parte. Desde el principio, deberían haber quedado en un lugar y esperar a que la habitación adecuada que conduce al exterior llegara por sí sola hasta ello. El principal problema es la mente humana. Se esfuerza por conocer el mundo que le rodea. A veces ello hace en su propio detrimento. La respuesta básica de Cuba es que no es situación de las que no haya salida. E al menos una salida, por donde estaba la entrada. Esto deberían recordarlo aquello que es tan desesperado por escapar de las profundidades de su propia mente, que no ven ninguna salida y se arriesgan a sufrir su propia trampa. Aquí termina nuestro análisis del significado de la película, El Cubo. ¿Todavía tiene alguna pregunta o suposición? No dejes de escribirla en los comentarios. Admin.